Bueno, esta semana ¿Qué ha pasado? se picó. ¿Con quién? ¿Con quién? Ah, Veamos el video. Veamos el video primero. ¿Va o no va? ¿Va? Sí, así sabemos con quién se picó. Y después lo charlamos. La nieta de Mirta Legrand criticó a la Universidad de Buenos Aires y algunos no se lo perdonaron. Pasen y vean. ¿Para prepararte o te estudiar vas a en la comer? UBA era palabra santa y En si la UBA estudiabas sí en eso. alguna universidad privada que había publicidad decía los que estudian en esa universidad absténganse. Sí. Hoy en día uno tiene que intentar recurrir a la privada muchas veces o no se cumplen los días necesarios para hacer la escuela o porque hay maestros que no van a estudiar. Ustedes la quisieron imitar, ¿eh? Yo les dije. Esto de la educación pública es una carga. Es algo que mucha gente lo piensa, chicos. Claro. Y ella se crió en ese clima. Y en la línea de pensamiento ideológico de ella. Por eso, pero yo creo que es más que nada lo que se habla. ¿Qué le pasa a esta piba? ¿Cuánto hace que está? Entonces, ahí Juana. robándole a América. Contra la UBA. Se repicó con Juanita Viale. ¿Por qué? Porque hizo otra película donde actúa pésimo. No, querides. No. La Chiqui, la nieta de la Chiqui, se tiró contra la educación pública, pero sobre todo contra la UBA. Y como la escuchaban recién, dijo que antes de hablar de la UBA era palabra santa y ahora uno tiene que recurrir a la privada, ya que los chicos casi nunca tienen clases. Es un comentario que realmente no nos sorprende demasiado, viniendo de esa mesaza que De la siempre mesaza, claro. Es una estuvo mesaza a contradicción. derecha. Contradicción la hemos tenido en otros programas ahí haciendo comentarios. Sí, terrible. 2001, ¿se Mirta en el acuerdan? 2001. Mirta en el 2001 diciendo, bueno, ¿y cuándo pasa esto, gente? Hay que sacar el ejército de la calle. Claro. Sí, la declaración claramente está a tono con los dichos de esos que siempre dicen que a la universidad se viene a estudiar, no a hacer política. Zurdos. Muy de Zurdos. izquierda, muy politizada. Muy de izquierda. Muy de Siempre izquierda. muy politizada, muy de izquierda, demasiado, Terrible. demasiado. Esta ridícula también se tira contra los docentes, los trabajadores de la educación, gente que sabemos que todos los años está peleando por una paritaria digna, porque dice que es prioridad mandar a los chicos a la privada si no pierden clase y nosotros Saca esta ridícula. Sácamela. Dijimos, ¿quién mejor para contestar a esta Juanita. señora que un estudiante de la UBA? Yo soy estudiante también de la universidad De la pública, universidad, bien. estudio en la UNA, la Universidad Nacional de las Artes, pero ya que se tiró contra la UBA, lo tenemos a Luca, estudiante de Filosofía y Letras, que... A ver, Luca, ¿estás ahí? Anda por ahí. Apareció. Tenemos el sonido. Ahí te van a bajar porque nos entró un misil al oído, pero ahí vamos. ¿Cómo Ahí va, se Lucas? escucha bien. Sí, ahí se escucha Es genial. Luca, Luca. Es Luca. Luca. Vamos mal. Luca, arrancamos. Bueno, Luca, ¿qué onda? ¿Vos qué te generó escuchar a esta señora en la tele? Como estudiante de la universidad, ¿te pareció? ¿Te desconcertó? Y mira, desconcertó, ¿no? Porque no se puede esperar mucho de esa mesaza, digamos. Además me enteré por las redes sociales porque no soy un ávido televidente de la mesa de Mirta, pero la verdad que causa bastante bronca. La verdad que me parece un dicho bastante nefasto de Juanita Viale, que no sé además cuánto puede llegar a conocer de la educación pública. Ella, además. Me parecía bien que le respondamos nosotros los jóvenes, digamos, los que estudiamos en la UBA un poco. No sé. Porque Les digo más. Sí. Sí. Una consulta les quería de... decir. Sí. Dale, adelante, delay. porque estamos con un toque de delay, así que te... Leo, No, igual me- era una pavada, pero que le digo a Juanita que se sienta libre de invitarme a mí o a cualquier estudiante de la UBA a la mesaza, digamos, a comer unos ñoquis o lo que sea, pero así podemos charlar un poco sobre la realidad de la educación pública, digamos, ¿no? Nada más eso. Bien. Hacer pública el pedido de invitación. Claro, Bien. porque la realidad de la educación pública, digamos, no es color de rosa, ¿no? ¿Cómo es cursar en la UBA? Y pues hay un tema para responderle a Juanita, ¿no? Por un lado, nosotros podemos hablar un poco de
de lo prestigiosa que es la Universidad de Buenos Aires, que eso es algo muy cierto, digamos, o sea, es algo real que está en los rankings internacionales, que tiene una calidad excelente, digamos, y que en cierta parte esa realidad contradice a la mayor parte de la visión neoliberal, digamos, de que lo privado es mejor, ¿no? Que es una visión que un poco durante la pandemia quedó bastante deslegitimada, ¿no? Con el desastre de los sistemas de salud privatizados en el resto del mundo, etcétera. Eso por un lado, digamos. Y además aclarar, digamos, que si la educación superior en la Universidad de Buenos Aires sigue siendo pública y de calidad, bajo ningún punto de vista es gracias a los gobiernos que dejan presupuesto cero en la universidad, sino es gracias a los trabajadores docentes, a los no docentes, a los estudiantes que se ponen al hombro todos los días la cursada. Marcando eso, digamos, la realidad no es tan edulcorada, digamos, porque yo vi a algunos que le salieron a responder a Juanita de un tono bastante edulcorado, la verdad, porque no es todo color de rosa, tampoco la educación pública, digamos. La situación es difícil, digamos, estructuralmente, y durante la pandemia se agudizó muchísimo más. Claro. No solo en la UBA, sino en la educación superior en todo el país, digamos. Y en la UBA, particularmente, se impuso lo que nosotros decimos que se impuso la virtualización forzosa de la educación, que esto, en pocas palabras, es que no se consultó ni a docentes ni a estudiantes cuál iba a ser o cómo iba a ser o cómo tenía que ser la modalidad de la cursada. Y esto que implicó, en pocas palabras, aumento de la precarización docente, que ya venía muy mal, aumento de la deserción y problemas de conectividad, digamos, muy graves, que hace que muchos estudiantes tengan que dejar materias, que no puedan terminar el cuatrimestre, que tengan que abandonar la cursada, etcétera, digamos. O sea, la situación es una realidad complicada, digamos. Una cosa que me quedaba pensando con lo que comentabas, quizás también el ataque de Juana Viale apunta un poco, aunque esté cuestionando este problema de la militancia, que no es un lugar al cual se va a militar, que es uno de los temas, también al hacer un ataque de este tipo a la educación pública, es en un sentido también un ataque a que otros sectores puedan acceder, digamos, a una educación de calidad. Porque si la opción que tenés para evitar, digamos, que la gente que hace política te queme la cabeza es irte a la UADE, bueno, es evidente que un sector muy restringido de la sociedad podría acceder a la educación universitaria. O sea, por la vía de atacar la UBA me parece que tiene un contenido fuerte también de una visión muy elitizada del que se puede formar a un nivel universitario. Igual ella no se tira expresamente contra eso, aunque ya lo hemos escuchado de esa mesa y de esa gente, sino que también habla muy en contra de cuando no hay clase, ¿no? ¿Por qué no hay clase? Cuando hay paro, ¿por qué hay paro? Y es como dicen ustedes, para mí. O sea, por un lado, como bien dice Leo, yo opino que algo que le molesta a la querida Juanita es que un sector de los hijos de los trabajadores, digamos, de los sectores populares, pueda ir a la universidad, que cada vez se está reduciendo más. Yo opino que eso le molesta a ella profundamente. Además, yo la escuchaba recién cuando lo ponían ustedes, empezó a hablar de palabra santa, digamos. Antes era palabra santa, bueno, desde el vamos ya, o sea, no va, lo de santo, lo sacro lo puede dejar a un lado, digamos, esto es público, acá la Iglesia Católica no entra a la Universidad de Buenos Aires. Entonces, desde ese lado, sí, yo comparto con vos, Leo, hay eso, ¿no? Hacia que un sector de los hijos de los trabajadores pueda ingresar a la universidad. Y por otro lado, como dice Meli, que bueno, en esa mesa se han dicho muchas cosas, y es que hay un desprecio, digamos, típico también del neoliberalismo a lo que es lo político, y que los estudiantes, digamos, nos organicemos o que intentemos hacerlo, más allá de que la mayoría de las conducciones de los centros de estudiantes y federaciones estudiantiles del país, a pesar de toda la crisis que hay hoy en día de la deserción, y eso están absolutamente adormecidas, digamos, conducidas por la franja morada, ¿no? El radicalismo, el peronismo, el kirchnerismo, están totalmente paralizadas. Entonces también hay una molestia, sí, por supuesto, de que los estudiantes seamos sujetos críticos, digamos, de la sociedad, y que hagamos política propiamente dicha dentro de la universidad. Desde ya nosotros, de la Juventud del PTS, siempre lo hacemos para poner los conocimientos de la universidad al servicio de toda la sociedad, digamos, esa es nuestra perspectiva, y también en alianza con los sectores de trabajadores que hoy en día la están pasando muy mal por la crisis, digamos. Muy bien. En este sentido de lo que decías, de la necesidad también
de que los estudiantes jueguen un rol y todo, teníamos entendido, digamos, que estuvimos viendo que hubo algunos encuentros, creo que fue la semana pasada, ¿no? El sábado pasado. Sí. Así que no sé, estaría bueno si nos querés contar rápidamente, digamos, qué surgió de ahí, porque tiene mucho que ver con qué contraponerle también. No porque Juanita, digamos, tenga una gran fuerza detrás, pero sí porque son ideas que reflejan, digamos, el pensamiento de un sector y que a eso también en general hay que como oponerle a organización en un sentido. Entonces, ¿qué onda? ¿Cómo funcionaron esos encuentros? Y está muy buena la pregunta. La verdad funcionaron muy bien, digamos. Logramos reunir en estas asambleas, en estos plenarios, a 2.300 estudiantes en todo el país, digamos. Y fueron encuentros, digamos, participativos, democráticos, donde estuvo bueno porque agrupamos un sector bastante importante de estudiantes que están cansados, digamos, de la situación tal cual está, y nos juntamos a discutir un poco de los problemas que viene teniendo la universidad hoy en día, y también distintas problemáticas. Yo vi antes el informe, antes de esta columna, digamos, el problema del medio ambiente. Bueno, esos son un tema que también se tocó bastante, digamos, el problema de la quema de los humedales, la desaparición de Facundo Castro, digamos, que es un tema que a la juventud moviliza un montón, digamos. O sea, el aumento de los casos de gatillo fácil durante la pandemia fue algo que generó mucha bronca, digamos, en los estudiantes, y además que estamos muy atentos a lo que pasa en Estados Unidos, también donde la juventud salió a las calles contra la violencia policial. Digamos, esas son problemáticas que impactan de lleno en el movimiento estudiantil. Esos fueron uno de los principales ejes de estas asambleas, y sí, como decía vos, Leo, fue un buen primer paso, por así decirlo, para empezar a agrupar. O sea, fue una propuesta que le hicimos de la juventud del PTS al resto de la izquierda. Logramos impulsarlos de forma unitaria con Izquierda Socialista. Los encuentros pasados, esperemos que el resto de la izquierda, sobre todo el Partido Obrero, el MST, se sumen en los próximos, pero fue un primer gran paso porque logramos reunir a 2.300 estudiantes, y la verdad, personalmente a mí me sorprendió la cantidad de bronca acumulada, pero también las ganas de poner en pie un espacio, digamos, participativo para sacudir a los centros de estudiantes, para sacarlos un poco de la inmovilidad en la que están, porque o sea, hay una crisis muy importante en curso y los estudiantes no somos indiferentes frente a eso. Así que sí, fue un primer gran paso. Totalmente, Buenísimo. totalmente. Fueron tremendos los encuentros realmente, y también, nos votamos una movilización para el 16 de septiembre en conmemoración por la Noche de los Lápices, que ya más cerca de la fecha podemos ahondar un poquito más. Y bueno, gracias, Luca, por tenerte aquí en Decirle Como Quieras. Esperemos que te invite Juana Viale a comer Esperamos unos ravioles. ravioles. Esa invitación. Sí, la unos esperamos con ñoquis. ansia. Yo espero que le llegue. Juana, invítanos a tu mesa. Sí, espero que le llegue la invitación. Nada, no pido una comida muy cara, con unos ñoquis me conformo. Perfecto. Pero nada, sí Con está fileta. bueno para que le Ahí va. responda un estudiante de la UBA. Bien, gracias, Luca. Seguimos en Adiós. Decirle... Nos No vemos. seguimos. Nos vemos, Luca. No seguimos nada. Se acabó lo que se daba.